Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Queridos y queridas estudiantes que nos ven y nos escuchan por los distintos medios audiovisuales. Bienvenidos y bienvenidas al comienzo de esta semana. Hoy es lunes, excelente día para emprender nuevos retos. Y como dice una frase por ahí, si amas lo que haces, ni los lunes te quitan la sonrisa. A enfocarnos en el contenido que tenemos para hoy. Y nuestro horario de asignaturas comprende matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderemos en matemáticas a cómo medir las probabilidades y el crecimiento poblacional. En ciencias sociales nos espera un interesantísimo tema acerca de la población mundial, los componentes de la población y la infografía. Y en inglés aprenderemos a escribir y pronunciar los números del 1 al 20 y a preguntar la edad de una persona. Soy su maestra Scarlett y junto a mí un grupo de maestros le inyectamos la emoción necesaria para iniciar con alegría esta semana aprendiendo desde casa. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés, and we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel,
tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Te voy a dar un dato que quizás no sabes. Escucha, las probabilidades de nacer con más de 5 dedos en las manos o en los pies es 1 de 500. Una sola probabilidad de 500 personas que nazcan tiene una de ellas para nacer con más de 5 dedos en las manos o en los pies. Probabilidad. ¿Quieres saber qué es probabilidad? Pues vas a saberlo en la clase de hoy. ¿Crees que sea más probable que ocurra un terremoto o que se ahogue un pez? Dirías que eso es fácil, demasiado fácil de responder, pero no sería tan fácil de saber si no dejamos que intervengan las estadísticas y con ellas las probabilidades. Algo que nos diferencia del resto de los animales es la capacidad que tenemos de poder predecir y de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, pero otras veces no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tantos peligros como oportunidades. Algo que nos hace pensar y analizar en que nuestros antepasados eran capaces de predecir el ataque de un depredador y eso los ayudó a sobrevivir. Ahora, decenas de miles de años después, hemos llegado a la conclusión de que hemos dado un paso más y por eso nos preguntamos, ¿qué es la probabilidad? De eso es que quiero hablarte hoy, de la probabilidad que existe en la ocurrencia de algo. Pero antes, hagamos un recuento de lo que con la profe Luz de matemáticas en el primer grado vimos la semana pasada. En nuestro primer encuentro estuvimos tratando el tema de la economía. Decíamos que la economía es tan importante en nuestras vidas como lo serían todas las demás ciencias matemáticas. Hablamos también sobre lo que son las estadísticas y todo cuanto podemos hacer con esta maravillosa ciencia matemática. Ahora sí, hablemos de lo acordado. Hoy te diré qué es la probabilidad, para qué sirve y cómo podemos calcularla. También te traigo algunos casos que quizás se encuentre en tu diario vivir. Sabiendo esto, podrás utilizar la probabilidad en las actividades matemáticas cuando sea necesario. En ese sentido, tu profe Luz quiere que te acomodes en tu espacio de aprendizaje
para que compartamos juntos esta maravillosa experiencia. Recuerda que todos los temas de matemáticas te servirán para realizar tus actividades en el cuadernillo. Para esta semana trabajaremos con la infografía acerca del crecimiento poblacional. ¿Y qué más importante que la probabilidad y la estadística para poder trabajar esa actividad? Una infografía del crecimiento poblacional. Y como lo prometido es deuda, empiezo a cumplir con ello. La probabilidad asociada a un evento o suceso aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene la probabilidad 0, pero un suceso seguro tiene probabilidad 1. Ahora te invito a practicar conmigo. Imagina que tienes un dado en tus manos, un dado como este. Este dado tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Queremos sacar el número 3 si lanzamos el dado. ¿Qué pasa? El número 3 aparece una sola vez en un lado del dado. Son 6 lados y aparece una sola vez. Lancemos el dado. ¡Sorpresa! Salió el número 3. Ese número 3 que ha salido es la probabilidad de que una sola vez iba a salir. Una sola vez. Esto no siempre va a ocurrir porque por eso se llama probabilidad. La probabilidad en este caso es 1 de 6. 1 de 6. O sea, una sola vez de 6 oportunidades que tiene el 3 va a salir. Y esa es la probabilidad. En otro ejercicio te diría que pienses en un cuerpo geométrico de 8 lados. O sea, un octaedro. Que un octaedro es un cuerpo geométrico que tiene 8 lados. Este octaedro refleja nuestra bandera nacional y nuestro escudo. Tiene los lados de colores de 2 en 2 y en los otros 2 lados tiene entonces el escudo. Así, por ejemplo, 2 lados azules, 2 lados rojos, 2 lados blancos y 2 lados con el escudo. Si ponemos a rodar este octaedro, la probabilidad de que uno de los lados que tiene el escudo salga arriba es, piensa. 2 de 8, muy bien, 2 de 8. ¿Por qué? Porque el octaedro tiene 8 lados. Tengo 2 lados con el escudo. Yo quiero que me salga el escudo. Y el escudo entonces solamente está en 2 lados. Entonces por eso tienes 2 de 8 y esa es tu probabilidad de que te salga el escudo. 2 de 8. La probabilidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales y también en porcientos. Para aprender a expresar el resultado de una probabilidad en diferentes formas, debemos realizar algunos procesos matemáticos. Vamos entonces a expresar fracciones en decimales. Pero antes, te recuerdo que en matemáticas, una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por ejemplo, 4/5 es una fracción. Te recuerdo también que un número decimal es aquel que está compuesto por una parte entera, que puede ser 0 o cualquier número, y por otra parte que será menor que el número 1, separada de la parte entera por una coma o por un punto. Así, llevaremos números fraccionarios a números decimales. Para expresar una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el número que está arriba o al lado izquierdo del otro entre el número que está abajo o a su lado derecho.
Tomemos el resultado del primer ejercicio que hicimos. ¿Recuerda? Vamos. El resultado fue que tuvimos una probabilidad de 1 de 6. ¿Recuerda? Para que cayera el número 3 arriba. 1 de 6. Eso lo vamos a dividir como que estamos realizando una división en nuestro cuaderno. Y lo expresamos 1 y el símbolo de división. Lo expresamos así. Como 1 entre 6 me daría 0, entonces para poner este número más grande voy a agregar un 0 al lado derecho del número 1. Pero ese 0 me va a traer consigo un punto que voy a colocar al lado derecho del 0 que obtuve cuando dividí 1 entre 6, que me dio 0, ¿recuerda? Bien, 10 entre 6 es igual a 1. Puedo ponerlo a 2 porque cuando multiplique 2 por 6 me dará 12 y es mayor que el 10. Entonces digo, 1 por 6 es igual a 6. Resto. Y digo, 10 menos 6 me daría 4. Este 4 tampoco se puede dividir entre 6 porque es menor que el 6. Esto para que me dé un número entero. Entonces, voy a agregar al 4 un 0 a su derecha. Y entonces se formaría un número 40. Tengo el número 40. El número 40, entonces, lo voy a dividir entre 6. 40 entre 6. Fíjate que al agregar el 0 al 4 a la derecha, ya no coloqué otro punto decimal. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el punto decimal que estaba buscando. Entonces, 40 entre 6 es igual a 6. A 6, porque cuando yo multiplique 6 por 6 me daría 36 y es menor que 40. Divido 40 menos 36 me quedaría 4. ¿Viste que volvió y resultó el número 4 como residuo? Entonces, ese número 4 ya yo no le voy a agregar otro 0 porque a mí me interesa encontrar solamente 2 números después del punto decimal. 2 números. Con eso ya yo obtengo mi probabilidad. ¿Cuál es entonces la probabilidad que antes tenía como un sexto? Ahora la tengo como 0.16. Ahora mi probabilidad se llama 0.16 porque la he expresado en decimal. Veamos ahora cómo expresar ese decimal en por ciento. Vamos a ver. Escucha, tienes 0.16. Como estoy hablando de un por ciento, ese por ciento me dice que es 100, el número 100. Entonces, a este número, a este decimal, yo le voy a agregar 2 ceros. Le agrego 2 ceros a la parte derecha. A la derecha del 0.16 voy a agregar 2 ceros. Entonces, este punto que tengo aquí, que se llama punto decimal, lo voy a correr 2 lugares a la derecha. 2 porque he agregado 2 ceros. Entonces, corro 2 lugares a la derecha. Y digo 1 y 2. Ahí está. Ese es entonces nuestro por ciento. Expresémoslos así. Si yo tengo una probabilidad de 0.16 y lo quiero expresar en por ciento, entonces tendría una probabilidad de 16. Si quieres, le agrega 0.00, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque tú estás expresando en por ciento. Entonces, decimos que nuestro por ciento es 16. 16. Mira cómo está expresada la probabilidad. Primero,
1 entre 6, o sea, un sexto. Luego, 0.16, eso ya es decimal. Pero para el porciento tendríamos 16%. O sea, que si tú tienes una probabilidad de 1 sobre 6, es lo mismo que tú digas que tienes 16% de probabilidad. De cada 100, 16. ¿Ves qué fácil? Vamos ahora a trabajar con el segundo ejemplo. Borro mi pizarra para continuar trabajando. Piensa en el segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo fue 2 octavos. ¿Recuerdas? Teníamos un octaedro y teníamos entonces 2 lados con el escudo que queríamos sacar arriba. Entonces, ese 2 octavos es el que vamos a llevar a decimal. Llevemos 2 octavos a decimal. Entonces, lo ponemos como que estamos realizando una división en nuestro cuaderno. 2, el símbolo de división y el 8. 2 octavos, 2 entre 8. Como no puedo dividir 2 entre 8 para obtener un número entero, entonces ahí pongo un 0, porque 2 entre 8 no alcanza a un número mayor que 1. Entonces, agrego al 2 a la derecha un 0. Recuerda que ese 0 me trae un punto y a ese punto le llamamos punto decimal. Entonces decimos 20 entre 8, piensa, ¿cuántos son 20 entre 8? Recuerda que este ejercicio lo estamos haciendo juntos. Piensa cuántos son 20 entre 8. ¿Puede ser a 5? No. ¿Puede ser a 2? No. ¿Puede ser a 1? No. Pero claro que puede ser a 2. Puede ser a 2. Entonces digo 20 entre 8 a 2. A 2. 2 por 8, 16. Resto y digo que 20 menos 16 es igual a 4. A 4. Entonces, como me falta un número, porque quiero obtener 2 números después del punto decimal, continúo dividiendo. Pero fíjate, 4 no puedo dividirlo entre 8 para que me dé un número entero. Entonces, agrego un 0 a la derecha del 4. Tengo entonces un 40. El número 40 sí lo puedo dividir entre el número 8 y me va a dar un número entero. Piensa a ver ¿a cuánto me alcanzaría 40 entre 8? A 5, claro. Muy bien. ¿Por qué? Porque 5 por 8 son 40. Entonces, digo 5 por 8, 40. Lo coloco debajo del 40 y resto. 40 menos 40 me daría 0. Entonces, aquí yo tengo un número decimal que podemos llamarlo 0.25. Eso quiere decir que cuando yo tengo una probabilidad de 2 octavos, eso es igual a una probabilidad de 0.25. Ahí está, 0.25. Vamos a llevar ahora ese 0.25 en por ciento. Vamos a convertirlo en un por ciento, el 0.25. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos 0.25. ¿Recuerda cómo lo hacemos? ¿Recuerdas el primer ejemplo? Claro, así mismo. Como es por 100, que voy a hacerlo entonces porque se llama por ciento. Entonces voy a agregar 2 ceros a la derecha del 25. 2 ceros a la derecha. Como fue por 100 que multipliqué, entonces voy a correr el punto 2 lugares a la derecha. 2 lugares a la derecha. Ahora ya el punto no está en 0.25, sino que ahora está a la derecha del 5. Eso quiere decir que eso va a ser igual a 25. 25. Entonces, agrego mi símbolo de por ciento y ahí tengo una probabilidad de 25%. Entonces, ¿qué quiero decir?
que si tú tienes una probabilidad de 2/8, es lo mismo que tú digas que tienes una probabilidad de 0.25. Igual es lo mismo que tú digas que tienes una probabilidad de 25%. Recuerda, siempre que vayas a expresar en por ciento, debe ponerle el símbolo de porcentaje. Siempre. Mira qué fácil. ¿Te gustó cómo convertir la probabilidad en un número cualquiera de esos tres? Porcentaje, decimales, fracciones. Fácil. Tú puedes decir que la probabilidad es 0. tanto por ciento, una fracción, como tú quieras. Ya sé que sabes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 13 personas todas hayan nacido en mes diferente? Pues la probabilidad es de 0%, o sea, 0 probabilidad, porque solo hay 12 meses y hay entonces 13 personas. Y como tú dirías, no hay forma. La probabilidad la usamos día a día, más de lo que puedas pensar. Un ejemplo claro es la tasa poblacional, la cual no es más que un cálculo matemático que expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población determinada. Existen diferentes tipos de tasas poblacionales. Por ejemplo, tasa de fecundidad, que es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población en edad fértil en el mismo periodo. Tenemos también la tasa de natalidad, que es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo y la cantidad total de la población existente en el área geográfica. La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones registradas, es decir, las muertes con respecto a la cantidad de personas total que habita en una población o ciudad o en un país determinado, y eso en un año, o sea, el tiempo, un año. El crecimiento natural de la población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo, que generalmente se toma como referencia un año para realizar el análisis. También es importante saber que el crecimiento real de la población es el cambio en la población en un tiempo determinado y puede ser contado como el cambio en el número de habitantes en esa población en un tiempo determinado. ¿Qué tal si aprendemos a calcular la tasa de natalidad? Veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que en la provincia donde vives nacieron 28 personas en el año 2019. Para ese mismo año había una población total de 7,000 personas. Para encontrar la tasa de natalidad de esa provincia, debemos hacer lo siguiente. Buscamos los datos que nos dan en el ejemplo. Nos dan 28 y nos dan 7,000. 28 es la cantidad de personas que nacieron en el año 2019. 7,000 es la cantidad de personas que ya habían en ese año. Entonces, como podemos dividir 28 entre 7,000, que es lo que me dice para calcular la tasa de natalidad, que debo dividir la cantidad de personas que nacieron entre las que ya habían,
Entonces divido 28 entre 7,000, que lo vamos a hacer como que estamos haciéndolo en tu cuaderno. Si yo digo 28 entre 7,000 y quiero obtener un número entero, no es posible. Entonces pongo un 0 debajo del 7,000. Al lado del 8 a la derecha coloco un 0 para obtener 280. Entonces, ese 0 que está ahí, que he colocado, me trae consigo un punto decimal. Ese punto decimal me dice que debo dividir ahora 280 entre 7,000. No, no se puede porque no vamos a obtener un número entero. Por eso, entonces, agregamos un 0 a la derecha del punto decimal. Agreguemos entonces otro 0 para ver si alcanzamos a dividir. Ahora tenemos 2,800 entre 7,000. Tampoco, no funciona. Entonces, vamos a agregar otro 0 a la derecha del punto decimal. Agregamos otro 0 a la derecha del 2,800. Ahora sí, ahora tenemos 2,800, no. Ahora tenemos 28,000 entre 7,000. ¿Qué pasa? Ya tenemos 3 ceros tanto en el 28,000 como en el 7,000 y lo vamos a poner ahí para luego usarlos. Vamos a dividir 28 entre 7. 28 entre 7 va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos 4 por 7 va a ser igual a 28. Los 3 ceros que teníamos por ahí lo vamos a colocar debajo de los 3 ceros del 28,000. Ahora sí, podemos restar 28,000 menos 28,000. Y eso va a ser igual a 0. Ya hemos dividido la cantidad de personas que nacieron y la cantidad de personas que ya habían en la provincia. Como la regla me dice que debo multiplicar por 1,000, entonces ese número que obtuvimos ahí, que fue 0.004, lo voy a multiplicar por 1,000. Hemos dicho que cuando multiplicamos un número por un múltiplo de 10, solo tenemos que agregar los ceros que tiene ese número a la derecha. Agregarlo. El 1,000 tiene 3 ceros. 3. Agreguemos 3 ceros a la derecha del 4. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Como hemos agregado esos 3 ceros a la derecha del 4, entonces vamos a correr el punto decimal 3 lugares también a la derecha, a partir del punto decimal. Y digo 1, 2 y 3. Muy bien, ya tenemos, como corrimos el punto decimal 3 lugares a la derecha, tenemos 4. Hay 3 ceros que no nos interesan ya porque hay un punto decimal y dice 000. Entonces, por eso tenemos un 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 1,000 personas que hay en esa provincia, han nacido 4 personas en el 2019. De cada 1,000 han nacido 4. Entonces, si teníamos 7,000 en principio, 7 por 4 son 28. De cada 1,000 nacieron 4. ¿Ves qué fácil es encontrar la tasa de natalidad? Pero eso no se queda ahí. Podemos buscar ese 4 como un % para saber qué % de natalidad tenemos ahí. Es fácil. Fíjate. Tenemos el 4. 4. Para yo buscar qué % es 4 de 1,000, fácil. Primero voy a multiplicar ese 4 por 100. Recuerda que dije que si vamos a multiplicar por un número que es múltiplo de 10, solamente tenemos que agregar la cantidad de ceros que tiene ese número. ¿Por qué número vamos a multiplicar ahora? Por 100. Agregamos 2 ceros. ¿Por qué? Porque el 100 tiene 2 ceros.
Entonces, esto lo vamos a dividir entre 1000, porque esa es la regla, dividir entre 1000. Si decimos 400 entre 1000, para que nos dé un número entero no va a ser posible. Entonces agregamos un 0 debajo del 1000. Al lado y a la derecha del 400 voy a agregar un 0 para que me dé una cantidad que pueda ser divisible por 1000 y me dé un número entero. Ese 0 me trajo consigo el punto decimal. Ahora sí, digo, 4000 entre 1000 me va a dar a 4. A 4. Entonces digo, 4 por 1 es 4. Como hay 3 ceros en 4000 y en 1000, solo tengo que agregar los 3 ceros debajo de los 3 ceros del 4000. Ahí tenemos entonces, restando, 4000 menos 4000 es igual a 0. Ahora hemos conseguido el porciento de la tasa de natalidad. Mira qué bien. Tenemos que 4% es la cantidad de personas que han nacido en el año 2019 en esa provincia. Si quieres expresarlo como un decimal, tú solamente dices que 0.4 es la cantidad que ha nacido en esa provincia. Pero si quieres expresarlo como un por ciento, solo dirías que un 4% ha nacido en la provincia en el 2019. ¿Ves que los cálculos matemáticos son exactos? No nos equivocamos si aplicamos bien las matemáticas. Te dejo un dato para que continúes practicando lo que es la tasa de natalidad. En cuanto a la tasa de natalidad en el mundo, en el año 2018 se registró un índice de 18,2% de nacimientos por cada 1000 habitantes. Calcula la tasa de natalidad a ver qué te da. Ese dato te lo dejo para que practiques lo que es la tasa de natalidad. Estoy segura de que con los conocimientos que has adquirido durante el encuentro de hoy, serías capaz de realizar cualquier ejercicio que tenga que ver con el crecimiento poblacional y la probabilidad que pueda existir en tu país de que nuestra población aumente o no en un tiempo determinado. Probamos ahora mismo. Vamos, toma nota. Calcula el porcentaje de probabilidad de crecimiento poblacional. Según las estimaciones de las Naciones Unidas para el año 2050, existe la probabilidad de que la población mundial incremente en 2.1 millones de personas. Al realizar este ejercicio, tendrás un dato importantísimo para cuando vayas a hacer la asignación de la semana, que es una infografía sobre lo que es el crecimiento acelerado de la población. Vamos a repasar un poco. Hemos visto hoy el concepto de probabilidad y socializamos algunos casos de la vida diaria en que podemos aplicar este concepto. Pero quizás estés pensando, si la profe Luz me respondiera con sus propias palabras estas preguntas, ¿sería un éxito? Pues te respondo. ¿Qué es la probabilidad? ¿Cómo calcular el crecimiento poblacional? También, ¿cómo se calcula la tasa de mortalidad? Esas preguntas sé que puedes estarla pensando. Entonces, te la voy a responder. También quisiera que la profe Luz me diga si hay alguna diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Pues te digo,
Toma nota, porque esto que te diré te servirá de repaso de los temas que hemos visto hoy. La probabilidad la entiendo como la posibilidad o posibilidades que existen en la realización de un evento o de un suceso. Por su parte, el crecimiento poblacional se calcula dividiendo entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media de ese periodo. Todo eso multiplicado por 1000. La tasa de fecundidad se calcula teniendo el número total de nacimientos del país que estás estudiando. En este caso, estamos estudiando a nuestro país, República Dominicana, dividiendo esa cantidad por la población femenina que está en edad fértil, o sea, entre los 15 y 49 años. Y por último, el resultado se multiplica por 1000. Es cierto que hay una diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad. Y es que la tasa de natalidad se refiere al cálculo de las personas que nacen en un territorio determinado. Por el contrario, la tasa de fecundidad es la que arroja el dato de la cantidad de mujeres que están embarazadas en ese territorio. Todo este cálculo se realiza tomando un tiempo como referencia. Ya sabes que con este recurso matemático es fácil ajustar de la manera más exacta posible los datos más variados obtenidos tanto de la ciencia como de la vida cotidiana. Para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, recuerda que debes realizar todas las actividades de tu cuadernillo. Tu profe Luz te desea un feliz resto del día. Cuento contigo para la próxima clase. Bye, bye. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
maestra Ichairi Franco y te invito a que le pongamos ritmo a esta cápsula. Como la actividad que vamos a realizar hoy, vamos a trabajar el cuerpo completo y no es de alta intensidad, el calentamiento estará incluido. Comenzamos moviendo los hombros hacia atrás. Muy bien. Ahora levantamos los brazos de forma horizontal y realizamos movimientos circulares. 3, 2, 1, listo. Ahora realizamos movimientos del tronco. Muy bien. Ahora les agregaremos movimiento de brazos hacia los lados. Excelente. Bien, marchamos. Ahora vamos a realizar movimiento de las piernas hacia atrás, llevando los talones hacia los glúteos y jalones con ambas manos. Muy bien. Marchamos nuevamente y elevamos las rodillas arriba. Muy bien. Marchamos y sentadillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Excelente. Ahora un pie y el otro hacia adelante y atrás. Derecha e izquierda. Flexionando las rodillas. Muy bien. Marchamos. Ahora, apoyados en la pierna derecha, realizamos flexión y extensión de la pierna izquierda y jalón en ambos brazos. Muy bien, excelente. Cambio. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión de la pierna derecha y jalón hacia la cintura de ambas manos. Excelente. Marchamos. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión hacia la derecha de nuestra pierna derecha y movimientos de los brazos llevando los codos a la altura de nuestros hombros. Muy bien. Cambio. Apoyados en nuestra pierna derecha, realizamos flexión y extensión de nuestra pierna izquierda e igual elevamos nuestros codos a la altura de nuestros hombros. Lo estás haciendo excelente. Bien, chicos, ahora vamos a estirar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Muy bien, ahora llevamos nuestro brazo izquierdo hacia el lado derecho. Cambio. Ahora el brazo derecho hacia el lado izquierdo sostenido por nuestra mano izquierda. Muy bien. Ahora llevamos nuestro pie derecho pegando los talones hacia los glúteos. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Ahora con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora intentamos tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Recuerda alimentarte bien, hacer ejercicio todos los días y tomar agua antes, durante y después de realizar actividad física. Hasta pronto. Está lloviendo mucho, salgo desde que acampe. Acampar es instalarse en un lugar al aire libre. Cuando nos referimos a pasar la lluvia, la forma correcta es escampar. ¿Sabes cuál es el país más poblado del mundo? El país más poblado del mundo es China, con 1/3 de la población del continente asiático y un 18% de la población mundial. En este país viven 1.400 millones de personas, lo que lo convierte en el país más poblado del mundo.
Sin embargo, en los años 50 habían censados 550 millones de habitantes, por lo que desde entonces la población china se ha triplicado. Interesante, ¿verdad? Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa, con su profesor Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. Recuerden que en la clase anterior abordamos los meridianos y paralelos y cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la población mundial y la infografía, pero antes me gustaría saber, ¿qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La dinámica de la población. Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, son dinámicas. Si bien la población total del mundo está creciendo, los cambios no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, en algunos países la población crece aceleradamente, en otros a un ritmo moderado y en otros disminuye. En algunos países las mujeres tienen más hijos que en otros. En algunos comienzan a tener hijos a tempranas edades, mientras que hay países en los que predomina la población joven y en otros las personas de edad avanzada. Estas diferencias de la dinámica poblacional obedecen a numerosas causas, culturales, sociales, económicas, sanitarias, entre muchas otras. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta tres componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. Definamos ahora el concepto de población absoluta y población relativa. A partir de los componentes de la población, puede hacerse un cálculo del número de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población absoluta. La población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Población relativa. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupa un área determinada, o sea, metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. La población relativa se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona, o sea, un país o una región, entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Por ejemplo, durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La población humana se puede clasificar de acuerdo con diversos criterios o áreas de interés. Conozcamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo con el tamaño o tipo de territorio, se divide en población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y está condicionada por el número de nacimientos y de muertes. En el año 2014, por ejemplo, la población mundial superó las 7.000 millones de personas. Población local. Se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Población urbana.
se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad. Tenemos como ejemplo a México, donde se considera que una población es urbana a partir de los 2.500 habitantes. Población rural. Por población rural se refiere a las personas que habitan en un espacio rural, esto es, en las zonas de producción agrícola o pecuaria, o ya sea de formas de obtención de materia prima. En estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja, de allí que no alcancen a convertirse en ciudades. Ahora conoceremos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía es también una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda fuente de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es también un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Funciones de una infografía son sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto al que se insertan. Actualmente existen diversos tipos de infografías, según su requerimiento u objetivo. Infografía secuencial. Te explica paso a paso cualquier suceso, producto o servicio. Infografía característica. Se encarga de listar las características de un tema específico o de un producto o servicio. Infografía geográfica. Es un resumen estadístico de información sobre un lugar geográfico determinado. Infografía científica. Te ayuda a compartir conocimientos de una manera más visual y más fácil de comprender por el usuario. Infografía estadística. Son uno de los tipos más utilizados y siempre busca resumir las principales estadísticas en un infograma. Ahora veremos los tipos de infografía según su diseño estructural. De gráficos. Son aquellos que representan de forma gráfica, es decir, de forma visual, la información estadística de manera que su comprensión sea más simple y rápida. Pueden valerse de diversos recursos como gráfico de barras, de pastel, sistemas de coordenadas, etc. Tablas. Algunas veces una infografía puede limitarse a resumir una serie de datos importantes en una tabla organizada bajo un sistema de columnas y filas. Puede contener algunos elementos visuales, como colores y pictogramas, para quebrar la dureza de esta. Las tablas se usan cuando la información es muy compleja, como para establecer comparaciones, representaciones gráficas y sistemas de flujo. Diagramas. Un diagrama es particularmente útil para mostrar la articulación, jerarquía y procesos, así como el funcionamiento de determinados sistemas. ¿Sabes cuántos bebés nacen cada día en el mundo? En muchos países, las mujeres dan a luz en lugares rurales, alejados de la civilización, por lo que resulta difícil registrar todos los nacimientos. Sin embargo, en las ciudades y regiones más grandes sí existe un censo que permite saber con exactitud el número de bebés que nacen cada día. Algunos expertos afirman que aproximadamente nacen 200 bebés por minuto en todo el mundo, lo que nos da un aproximado de 300.000 bebés al día. Ahora ubicaremos en el mapa mundial los 7 países más poblados de nuestro planeta Tierra. El primero y más poblado es China, con unos 1.400 millones de personas, y se ubica justamente en el continente asiático, como pueden ver aquí.
El segundo de los 7 países más poblados del mundo es India, con más de 1.366 millones de habitantes, y se ubica también en el continente asiático. Aquí lo tenemos justo al lado de China, como pueden ver bien. El tercer país en cuanto a población es Estados Unidos, con más de 329 millones de habitantes, y pertenece al continente americano. Aquí lo tenemos en Norteamérica. En cuarto lugar está Indonesia, con alrededor de 270 millones de habitantes y se encuentra en el continente asiático. Aquí está al sur del continente de Asia, como pueden ver. En el quinto puesto de la lista de los 7 países más poblados del mundo figura Pakistán, con 216 millones de habitantes, y este pertenece al continente asiático. Aquí está Pakistán, justo al lado de la India y cerca de China. En sexto lugar tenemos a Brasil, con 211 millones de habitantes y pertenece al continente americano. Como pueden verlo, aquí está, es el único país de Sudamérica en esta lista. Por último tenemos a Nigeria, con unos 200 millones de habitantes aproximadamente y pertenece al continente africano, que también es el único país de este continente que figura en este listado de los más poblados. Algo interesante a destacar es que 4 de los 7 países más poblados del mundo son del continente asiático. Espero que hayas aprendido mucho con esta interesante actividad. Hoy aprendimos acerca de la población mundial y la infografía. Comprendimos que la población mundial está en constante crecimiento y que la infografía nos puede ser muy útil para cuando queramos dar a conocer algo. Hemos llegado al final de esta clase, pero antes te exhorto a seguir conociendo más acerca de la población mundial y la infografía, ya que puedes aprender mucho y beneficiarte en tu día a día. Te invito a seguir investigando y aprendiendo sobre los tipos de infografía. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
Querido diario, pensaba que la pandemia era una enfermedad que inventaron en Hollywood para hacer películas apocalípticas. Ansioso, pedí una consulta online a la doctora Helga Schwarzenberg. ¿Qué pasó, Bodoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia. La pandemia no es una enfermedad en sí misma. ¡Fiu! ¡Qué alivio! Una pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Por ejemplo, el COVID-19. Primero tuvo un brote en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y qué pasó entonces? Vino una epidemia, que es cuando el brote se descontrola. En una epidemia aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Y qué pasó entonces? Que la epidemia afectó a más de un continente y los casos de cada país ya no vienen de afuera. Esa es la pandemia. ¿Y cuáles serían sus síntomas? Fiebre, tos seca y cansancio. Estoy exhausto. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Hello, my dear student. Welcome to your English class, first grade, secondary level. I am your teacher, Saily Padilla, listo para iniciar la clase de hoy. Espero que tú también lo estés. Recuerda ubicar un lugar cómodo y tranquilo para que prestes mucha atención y tener donde anotar los aspectos más importantes de la clase. Con eso dicho, let's begin. Hemos estado trabajando en la primera unidad relativa a solicitar y ofrecer información personal. La clase anterior aprendimos el nombre de diferentes ocupaciones en inglés, así como la pregunta que le hacemos a otra persona para saber su oficio. ¿Qué te parece si repasamos un poco la lista de ocupaciones? Empecemos. Nurse, enfermera. Housekeeper, ama de casa. Musician, músico. Office worker, empleado de oficina. Recuerda que en inglés las ocupaciones aplican para ambos sexos. Es decir, si yo quiero mencionar que una persona es oficial de policía, no importa si es hembra o varón, digo police officer y aplica para ambos. Continuamos con la lista de ocupaciones. Tour guide, guía turístico. Taxi driver, conductor de taxi. Sales clerk, vendedora. Teacher, ya sabes qué significa, profesor. Police officer, oficial de policía. Carpenter, carpintero. Farmer, agricultor. Doctor, doctora. Hasta aquí la lista de ocupaciones. También aprendimos cómo preguntar a otro a qué se dedica en inglés. Para repasarlo, prestemos atención a la siguiente escenificación con preguntas también que aprendimos en clases anteriores. Hello, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Iman. Where are you from? I'm from Canada. What do you do? I'm a teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Te gustó la conversación? Si así es, excelente. Son preguntas que ya hemos aprendido en las clases anteriores. Hoy vamos a aprender a preguntar la edad de otra persona, así como su ciudad de residencia. Are you ready? Question. How old are you? En inglés, para preguntar la edad, se hace un poco diferente al español. Por ejemplo, en español, tú le dices a otra persona, ¿cuántos años tienes? Y utilizamos el verbo tener. En inglés se utiliza el verbo be, ser o estar. Por lo tanto, para preguntarle a alguien cuál es su edad, tú le dices, How old are you? How old are you? Repite conmigo. How old are you?
How old are you? Esta pregunta significa de manera literal ¿qué tan viejo eres? Pero le indica a la otra persona que tú quieres saber su edad. How old are you? Para responder también utilizamos el verbo be y se dice I am, se le agrega el número, ya sea en letras o en número, y luego las palabras years old. Por ejemplo, si alguien tiene 12 años y le preguntan How old are you? La respuesta sería I am 12 years old. I am 12 years old. Repite conmigo. I am 12 years old. Es interesante notar que también puedes omitir las palabras years old y simplemente decir I'm 12. ¿Qué te parece si ahora escribimos tanto la pregunta como la respuesta? Vamos, en tu cuaderno escríbela que la voy a deletrear para ti. La pregunta se escribe how como primera palabra. La letra H, O, W. Segunda palabra, old, O, L, D. Tercera, R, A, R, E. Y la cuarta, U, Y, O, U. La pregunta completa sería, how old are you? Y recuerda que el signo de interrogación se escribe al final en inglés. La repito para ti. How, H, O, W. Old, O, L, D. R, A, R, E. U, Y, O, U. How old are you? Ahora procederemos a escribir la respuesta a la pregunta. Y se escribe de la siguiente manera. I, apóstrofe, M. I'm. Y luego agregamos el número de la edad que tengas. I'm 12 years old. Recuerda que las palabras years old pueden ser omitidas y simplemente decir I'm 12. Así se escribe tanto la pregunta How old are you? Como la respuesta I'm 12 years old. ¿Qué te parece si ahora hacemos un ejercicio para practicar lo que acabamos de aprender? Lo vamos a hacer con los números del 1 al 20. Primero los repasamos. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. En inglés, los números desde el 13 hasta el 19 terminan con la palabra teen, refiriéndose a la adolescencia. ¿Qué te parece si practicamos de nuevo la pronunciación de los números? Pero ahora solo lo diremos en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué te parece si lo hacemos un poquito más rápido? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sé que lo dijiste muy bien.
Buen trabajo. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que tenemos 3 estudiantes que queremos preguntarle cuál es su edad y que respondan en inglés. El primer caso es Juan, de 10 años. ¿Cómo le preguntamos cuál es su edad? Decimos, How old are you? Y si Juan tiene 10 años, ¿cómo respondería? I am 10 years old. O la versión contraída, I'm 10 years old. Muy bien. El segundo caso es de María. Tiene 11 años. Repitamos la pregunta. How old are you? ¿Y cómo respondería María si 11 en inglés se dice 11? I am 11. O decir, I am 11 years old. O la versión contraída, I'm 11 years old. Tercer caso, José. Tiene 12 años. ¿Cómo le preguntamos? How old are you? ¿Y cómo respondería? I am 12 years old. Excelente, muy buen trabajo. Como ya has notado, ya hemos visto la mayoría de las preguntas para completar una ficha de información personal. Solamente nos falta la que dice ¿dónde vives? Y eso es lo que vamos a aprender ahora. En inglés, para preguntar dónde vive alguien, se dice Where do you live? Where do you live? ¿Qué significa dónde vives? Repítelo conmigo. Where do you live? Where do you live? Y se responde I live in y añadimos la ciudad donde vivimos. Si tú me preguntas a mí, Where do you live? Yo te respondería, I live in Santo Domingo. ¿Y tú? Where do you live? Tú dirías, I live in y añade la ciudad donde vives, que puede ser Asua, Bonao, Higüey, La Romana, no importa. Solamente tienes que decir la expresión I live in y añades la ciudad. ¿Qué te parece si ahora lo escribimos? Vamos a hacerlo. La pregunta Where do you live se escribe de la siguiente manera. Where. W. H. E. R. E. Do. D. O. You. Y. O. U. Live. L. I. V. E. Y la pregunta completa, Where do you live? Con el signo de interrogación al final. Repito, Where, W, H, E, R, E. Do, D, O. You, Y, O, U. Live, L, I, V, E. Leamos juntos. Where do you live? Y la respuesta se escribe I live in y añadimos nuestra ciudad donde vivimos. En este caso, Bonao. I live in Bonao. Leamos de nuevo la pregunta y la respuesta. Where do you live? I live in Bonao. Muy buen trabajo. Ya sabes escribir dónde vives y su respuesta en inglés. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, cómo preguntar a otro su edad en inglés. Y se dice, How old are you? Y la respuesta, I am 12 years old. Además, practicamos los números del 1 al 20. También aprendimos a preguntar a otros, ¿dónde vives? Y se dice, Where do you live? ¿Y cómo se responde? I live in y añadimos la ciudad. Por ejemplo, si me preguntas a mí, Where do you live? Yo te diría, I live in Santo Domingo. ¿Qué tienes que hacer ahora con todos esos conocimientos que hemos aprendido? Eso mismo, practicarlo en tu casa con tus amigos y familiares. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes en una clase más de inglés del primer grado del nivel secundario.
¿Quieren seguir aprendiendo más? Pues no se pierdan nuestra próxima clase. Se despide Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Soy Isaura Peralta. Para mí es un honor ser tu profesora de Ciencias de la Naturaleza en primero de secundaria. Estoy aquí para acompañarte en este gran camino por recorrer. A pesar de los desafíos que iremos venciendo cada día, lo vamos a lograr. El COVID-19 no nos va a detener. Te recomiendo seguir estudiando mucho en casita con el optimismo que has mostrado hasta ahora, siempre apoyándote de tu cuadernillo, en tus maestros y en tus familiares. Hazlo con mucho amor hasta lograr tus metas. Y recuerda, aprendemos en casa preservando la salud. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Y lleno de música. Soy la maestra Ichairi Franco y te invito a que le pongamos ritmo a esta cápsula. Como la actividad que vamos a realizar hoy, vamos a trabajar el cuerpo completo y no es de alta intensidad, el calentamiento estará incluido. Comenzamos moviendo los hombros hacia atrás. Muy bien. Ahora levantamos los brazos de forma horizontal y realizamos movimientos circulares. 3, 2, 1, listo. Ahora realizamos movimientos del tronco. Muy bien. Ahora les agregaremos movimiento de brazos hacia los lados. Excelente. Bien, marchamos. Ahora vamos a realizar movimiento de las piernas hacia atrás, llevando los talones hacia los glúteos y jalones con ambas manos. Muy bien. Marchamos nuevamente y elevamos las rodillas arriba. Muy bien. Marchamos y sentadillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Excelente. Ahora un pie y el otro hacia adelante y atrás. Derecha e izquierda, flexionando las rodillas. Muy bien, marchamos. Ahora, apoyados en la pierna derecha, realizamos flexión y extensión de la pierna izquierda y jalón en ambos brazos. Muy bien, excelente. Cambio. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión de la pierna derecha y jalón hacia la cintura de ambas manos. Excelente. Marchamos. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión hacia la derecha de nuestra pierna derecha y movimientos de los brazos, llevando los codos a la altura de nuestros hombros. Muy bien. Cambio. Apoyados en nuestra pierna derecha, realizamos flexión y extensión
de nuestra pierna izquierda e igual elevamos nuestros codos a la altura de nuestros hombros. Lo estás haciendo excelente. Muy bien, chicos, ahora vamos a estirar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Muy bien, ahora llevamos nuestro brazo izquierdo hacia el lado derecho. Cambio. Ahora el brazo derecho hacia el lado izquierdo sostenido por nuestra mano izquierda. Muy bien. Ahora llevamos nuestro pie derecho pegando los talones hacia los glúteos. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Ahora con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora intentamos tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Recuerda alimentarte bien, hacer ejercicio todos los días y tomar agua antes, durante y después de realizar actividad física. Hasta pronto. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Hemos llegado al final de la labor del día. Estoy más que segura que sacaste bastante provecho. A ver, ¿qué te parecieron los temas de matemáticas sobre las probabilidades y el crecimiento poblacional? Seguro que tomaste muchas notas con el maestro Pimentel en Ciencias Sociales cuando nos hablaba de la población mundial, de los componentes de la población y la infografía. Y en inglés, ¿hasta cuál número ya sabes contar? Te animo a que sigas practicando en casa. La probabilidad asociada a un evento o suceso aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene la probabilidad 0, pero un suceso seguro tiene probabilidad 1. La probabilidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales y también en porcientos. Para aprender a expresar el resultado de una probabilidad en diferentes formas, debemos realizar algunos procesos matemáticos. Vamos entonces a expresar fracciones en decimales. Pero antes, te recuerdo que en matemáticas, una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por ejemplo, 4/5 es una fracción. Te recuerdo también que un número decimal es aquel que está compuesto por una parte entera, que puede ser 0 o cualquier número, y por otra parte que será menor que el número 1, separada de la parte entera por una coma o por un punto. Así, llevaremos números fraccionarios a números decimales. Para expresar una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el número que está arriba o al lado izquierdo del otro entre el número que está abajo o a su lado derecho.
¿Qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana, deben tomarse en cuenta 3 componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. How old are you? En inglés, para preguntar la edad se hace un poco diferente al español. Por ejemplo, en español tú le dices a otra persona ¿cuántos años tienes? Y utilizamos el verbo tener. En inglés se utiliza el verbo be, ser o estar. Por lo tanto, para preguntarle a alguien cuál es su edad, tú le dices How old are you? How old are you? Repite conmigo. How old are you? How old are you? Esta pregunta significa de manera literal ¿qué tan viejo eres? Pero le indica a la otra persona que tú quieres saber su edad. How old are you? Para responder también utilizamos el verbo be y se dice I am, se le agrega el número, ya sea en letras o en número, y luego las palabras years old. Por ejemplo, si alguien tiene 12 años y le preguntan How old are you? La respuesta sería I am 12 years old. I am 12 years old. Repite conmigo. I am 12 years old. Es interesante notar que también puedes omitir las palabras years old y simplemente decir I'm 12. En este proceso formativo seguimos poniendo todo nuestro empeño. Es tu misión desarrollar las actividades y poner en práctica lo aprendido en este día, comentando con tus padres y demás familiares. Mañana tenemos lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Así que a repasar la clase anterior para que sigamos dándole continuidad a nuestro programa de esta semana. Soy tu maestra Scarlett Rincón y me despido deseándote un feliz y extraordinario resto del día. Hasta mañana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.